una, más bien es como un ejercicio que nos va a permitir entender cómo se va construyendo el objeto de investigación y luego la idea es poder aplicarlo a cómo podríamos diseñar, ¿cierto? O proyectar un método que nos permitiera poder dar respuesta a nuestras preguntas de investigación, ¿ya? Así que les voy a mostrar acá esto para que lo vayamos viendo. Ay, ¿cómo logro no salirme de aquí? Ya, ahí eh, les voy a pedir que veamos esos temas, esas son áreas temáticas, ¿cierto? Tenemos el área temática de violencia en el pololeo, desarrollo evolutivo del adulto mayor, abuso sexual infantil, obesidad mórbida en niños, estrategias de aprendizaje, ansiedad de rendimiento deportivo, infractores de ley e interculturalidad, ¿ya? ¿Qué ideas o tal vez piensen en 3 ideas de investigación que se les ocurrirían a partir de esas áreas temáticas? Recuerden que las ideas son vagas, no están tan bien claras, así que cualquier cosa podría ser una buena idea de investigación. Así que elijan algún tema y formulen a lo menos 3 ideas. Me van contando las ideas que surjan a propósito de esos temas que aparecen ahí. ¿Alguna idea? Ya, Ailén dice, ¿cómo ha afectado la pandemia en la violencia? Ya, en la violencia era el pololeo, ¿te refieres? Ok, ya. Es una pregunta del cómo, ¿cierto? Ya. ¿A quién más se le ocurre otra idea? ¿Más ideas? ¿Qué personas son más propensas a sufrir violencia en el pololeo? Como dice Rodrigo, ¿ya? O sea, esas qué personas son más propensas se podría traducir en qué factores de riesgo, ¿cierto? ¿Cuáles son los factores de riesgo para la presencia de violencia en el pololeo? Ok. Eh, Javiera nos dice, ¿son más violentas las relaciones adolescentes en pandemia? Esa también es una buena pregunta. Se ha aumentado el abuso sexual infantil, ya, aumento del abuso sexual infantil, la obesidad mórbida en niños, la tecnología, ay, no alcanzo a leer. ¿La tecnología promueve riesgos para la salud? Sí, ya, tecnología y riesgos. En pandemia, ya, en el tema de la obesidad en los niños, yo me preguntaría por qué están así. ¿Sus papás no regularán su alimentación? Ya. Factores familiares asociados a la obesidad infantil. ¿Ya? Estrategias a qué se debe el abuso sexual, o sea, cuáles son las causas, ¿cierto?, del abuso sexual infantil. Las estrategias de aprendizaje, renovar modelos instaurados por el Estado para que las clases y la manera de aprender y enseñar sean más atractivas. Ya, clases didácticas más atractivas.
Obesidad mórbida en niños, producto del aumento del sedentarismo. Ya. En el abuso sexual infantil, ¿cómo se forman los pederastas y los pedófilos? Wow, esa es una pregunta muy, muy interesante. Producto de la pandemia bajó de una manera muy fuerte el rendimiento deportivo. Claro que sí. Durante la pandemia, ¿cómo han afectado los síntomas de ansiedad en deportistas? Interesante. Ok. Si se dan cuenta, estas ideas son ideas, ¿cierto? Pero son más específicas que el tema. El área temática es un concepto amplio, muy, muy grande, muy como inabarcable, ¿cierto? Cuando yo lo transformo en una idea, esa idea, si bien es un poco más perfilada, apunta a un tema mucho más específico, aún sigue siendo un tanto vaga, ¿ya? Eh, son buenas ideas las que plantean a todo esto. ¿Qué deberían revisar para esclarecer el problema? De acuerdo a las preguntas que se plantean. Por ejemplo, tomemos algunas de las preguntas que ustedes señalaron. Por ejemplo, eh, ¿cuáles son los factores familiares asociados a la obesidad infantil? ¿Qué cuestiones o qué deberían hacer? ¿Cuál es el proceso que deberían seguir para poder esclarecer el problema? Javiera dice descubrir y formular el problema. Ya, ¿cómo se hace? ¿Cómo se descubre el problema y cómo se formula? Pensando en estos factores familiares asociados a la obesidad infantil. ¿De qué manera llegarían a esclarecer el problema de investigación? ¿Ya? Entrevistando, realizando encuestas, se podría hacer, ¿cierto? Hallando la laguna, la debilidad de esa idea, ok, ¿ya? No sé, dice Javiera. Vamos a ver primero qué entendieron por un problema, porque aquí eso yo creo que es lo central. Cuando hablábamos del objeto de investigación, decíamos que el objeto no es una cosa, ¿cierto? Sino que es un concepto, una abstracción, es una teoría, es una hipótesis, ¿cierto? Es como algo conceptual, ¿cierto? ¿Y cómo yo puedo saber si esa idea representa o no un problema? ¿Ya? Rodrigo dice investigar sobre lo que ya ha sido investigado para poseer una base. Ok, muy bien, Rodrigo. Lo primero que yo debo saber respecto a esa temática o esta idea, factores familiares asociados a la obesidad infantil, lo primero que yo debería preguntarme entonces es, ¿ya se sabrán cuáles son esos factores? ¿Existirá teoría que ya los identifica? ¿Ya? ¿Existirán investigaciones realizadas en el extranjero o en Chile o en la Araucanía que nos dice cuáles son esos factores? Esa es la primera pregunta que yo debería hacerme respecto a esta idea que planteo, ¿ya? Nicole dice, el problema se puede descubrir evidenciando cómo es el comportamiento de una familia que sufre obesidad, porque por lo general es una familia entera, ¿ya? Ahí estamos, lo que está haciendo Nicole, ¿cierto? Es formular una hipótesis, ¿cierto? Es como un planteamiento que puede ser verdadero o que puede ser falso, y que por lo tanto yo, como una investigadora científica, ¿cierto? Debería establecer un método que me permitiera poder contrastar esa hipótesis. ¿Qué entienden ustedes por contrastar una hipótesis? Respaldar, verificarla, ok, ya. Ambas definiciones están asociadas a la contrastación. Ahora bien, no necesariamente al contrastar mi hipótesis yo la verifico, ¿ya? Como dice Luis Alberto, contrastar es poner la prueba, es como someterla a juicio, ¿ya? Entonces, a través del método, esa hipótesis, por ejemplo, que nos señala la compañera Nicole, sobre que al observar el comportamiento de la familia, uno podría establecer
cuáles son esas conductas o esas interacciones familiares, ¿cierto?, que actúan como factor de riesgo para el desarrollo de una obesidad infantil, ¿ya? Y por lo tanto yo tendría que utilizar ciertos métodos con técnicas, con instrumentos que me permitan observar, ¿cierto?, tal vez directa o indirectamente esa realidad y establecer conclusiones sobre esa hipótesis, ¿ya? Pero antes de hacer eso, es importante entender qué es un problema, ¿ya? Lo primero que tenemos que entender es que desde la idea, ¿cierto?, que es muy vaga, que es muy amplia, uno decanta en la construcción del objeto de investigación que se delimita en una pregunta, ¿cierto?, que tiene posibilidad de ser resuelta a través del método científico. Eh, pero esa pregunta y ese problema en general debe ser algo nuevo, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que debo hacer, como decía el compañero Rodrigo, ¿ya? Lo primero es reconocer los hechos que están asociados a ese problema o a ese planteamiento que yo me estoy formulando, ¿ya? Y para eso lo primero que debo hacer es observar qué se sabe acerca de esto, ¿ya? Lo primero que deberíamos hacer entonces es empezar a buscar en bases de datos, en los textos, qué sabemos sobre la obesidad mórbida infantil, ¿ya? Y probablemente ya existen antecedentes vinculados a, por ejemplo, factores de riesgo como el tipo de alimentos que consumen, vinculados a la obesidad de los padres. Probablemente ya hay elementos que nos dicen que niños con obesidad o padres con obesidad tenderán a desarrollar niños con obesidad, ¿ya? O sea, desde, por ejemplo, la gestación. Si una madre tiene sobrepeso, puede generar sobrepeso, incluso obesidad en el periodo de gestación, ¿ya? Entonces, lo primero, antes de saber si esa pregunta es un problema, lo primero que tenemos que hacer es revisar la literatura, lo que se sabe, la evidencia empírica acerca de ese tema, ¿ya? Cuando nosotros examinamos esos hechos, podemos realmente descubrir si existe un problema, ¿ya? Quiere decir, y está ahí en palabras muy filosóficas, encontrar una laguna, ¿ya? La laguna es como un interrogante, es como pensemos que todo el mundo se ha preguntado sobre la obesidad infantil y, por ejemplo, en los niveles de ansiedad o el maltrato infantil y las familias sobreprotectoras, qué sé yo, pero nadie se ha preguntado, imaginemos, que la obesidad infantil puede estar vinculada, por ejemplo, al uso de las tecnologías y al tiempo que dedico a estar frente a una pantalla, ¿ya? Imaginemos que nadie se lo ha preguntado y por lo tanto es una laguna en el conocimiento, algo que no se sabe hasta hoy día, ¿ya? O bien se sabe en población china, en población estadounidense, en población mexicana, pero no se sabe en población chilena, ¿ya? Esa es la laguna, aquello que no se sabe, que nadie lo ha estudiado todavía. Y por otra parte, podemos encontrar dentro de esta revisión incoherencia, ¿ya? Que Juanito en el 2015 encontró esto y Pedrito en el 2017 encontró esto, pero ambas cosas se contradicen. Por lo tanto, yo voy a querer esclarecer esa incoherencia, ¿ya? Entonces, una vez que yo ya hice eso, formulo entonces el problema y planteo una pregunta que tiene probabilidad de ser correcta, ¿ya? Que tiene un núcleo significativo, ¿cierto? Que es posible de resolver a través del método científico, ¿ya? Entonces, pensemos entonces que no hay antecedentes que nos hablen de los factores asociados a la obesidad infantil. Ya pensemos que hay ahí una laguna en el conocimiento, que nadie lo sabe. ¿Cómo podríamos plantear una pregunta más específica que tenga probabilidad de ser correcta? ¿Ya? Y que tenga también eh, en el contexto en el que se va a aplicar y el tiempo. ¿Cómo se les ocurre formular esa pregunta? Cuando el tema son los factores familiares asociados a la obesidad infantil. ¿Hay alguna manera de establecer una pregunta más concreta?
Bueno, voy a seguir avanzando mientras ustedes piensan. El problema de investigación se traduce, ¿cierto?, de esta idea de investigación y se desarrolla a través de 5 elementos. Por lo tanto, cuando ustedes hagan su investigación, su tesis, o luego si quieren ser magíster y doctores y doctoras, van a poder seguir haciendo el desarrollando su capacidad investigativa. La formulación del problema y la formulación o la delimitación de este problema, ¿cierto?, materializado en una pregunta concreta y en un objetivo concreto. Eh, ese trabajo, esa acción, es el eje del proceso de investigación, ¿ya? Si yo no tengo bien formulada una pregunta, si yo no tengo bien delimitado el problema, las decisiones que lo tome luego sobre, por ejemplo, el método, sobre qué diseño voy a usar, qué instrumento voy a usar, qué técnica voy a aplicar, cómo lo voy a analizar, qué conclusiones voy a obtener, todo ese proceso va a estar afectado por la formulación mala de una pregunta, ¿ya? Entonces, como dice Anaí, lo que conviene una vez que uno identifica un problema, que hay un vacío en el conocimiento, es delimitar el problema y esa delimitación se va a hacer a través de sus 5 elementos, ¿ya? Obviamente formular objetivos. ¿Qué es lo que se quiere alcanzar eh, para, eh, para la investigación? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Luego la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Por ejemplo, podría ser, ¿cuáles son los factores familiares asociados a la obesidad infantil en el periodo 2020-2021 en familias con niños menores de 6 años? En familias chilenas menores de 6 años, ¿ya? Ahí se acota mucho más. O sea, yo sé que en qué periodo tengo que estudiar esto, en el periodo 2020-2021. Sé con qué participantes, con familias que tienen niños menores de 6. ¿Dónde? Familias chilenas, por lo tanto debo buscar muestra eh, o debo buscar información de familias que viven en Chile o que tienen nacionalidad chilena, ¿ya? Como pregunta Nicole, ¿se debe hacer preguntas más específicas? Sí, las preguntas se deben acotar en términos de contexto, ¿ya? Y en términos de tiempo. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Por qué se hace eso? Porque una de las características de una buena investigación es que sea confiable, ¿ya? Y una investigación confiable significa que puede ser replicable, ¿ya? O sea, si yo hago mi investigación y describo el método, puede venir otra persona, seguir el método, tomar la muestra, hacer lo mismo y obtener resultados, si no los mismos, muy similares, ¿ya? Por lo tanto, las preguntas deben estar muy bien acotadas. ¿Se reduce la población a investigar entonces? Claro, debe ser una población acotada, ¿ya? Para que yo pueda establecer conclusiones respecto de una población en específico, ¿ya? Eso se hace para que las respuestas a las preguntas sean concretas. Por eso se señalaba anteriormente que la pregunta debe ser, tiene una probabilidad de ser resuelta, de ser contestada, ¿ya? Si yo digo de la infancia en Chile, chuta, infancia, ¿qué entendemos por infancia? Infancia pueden ser desde que uno es bebé hasta que uno tiene 14, ¿ya? Hay criterios, ¿cierto? Eh, pero si yo acoto un poco más y digo familias con niños menores de 6, ya restringo un poco esa población y es mucho más eh, posible de resolver con esa población, ¿ya? Por otra parte, otro aspecto muy importante de la formulación o delimitación de este problema es que se justifique la investigación. Por ejemplo, ¿por qué sería útil o cuál sería la relevancia de hacer una investigación para saber cuáles son los factores familiares de riesgo asociados a la obesidad infantil en el periodo 2020-2021 en niños menores de 6 años? ¿Por qué sería importante investigarse esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Serviría para algo o serviría solamente para conocerlo?
¿Sirve o no sirve? Sí, ya, como dice Javiera, para registrar un hecho histórico, ya, para tener, ¿cierto? Como una fotografía de un momento, para prevenir, ya, claramente uno podría, si obtengo factores protectores a nivel familiar, lo que yo podría hacer desde la psicología al menos, es poder hacer un programa, por ejemplo, de promoción y de prevención de la salud y de los cuidados familiares en términos de la alimentación. ¿Se dan cuenta? Hay ahí como una visión. Yo hago esto para algo. Anaí dice tomar conciencia y replantear una estrategia para reducir esos casos en Chile. Claramente. O sea, si además lo pensamos en términos de la pandemia, uno de los factores de riesgo que tiene nuestra población para el contagio de coronavirus es la obesidad. La obesidad no es, la obesidad es una enfermedad. La obesidad no es una característica singular de una persona, no. Es un estilo de vida enfermo, ¿ya? Nicole Melivilo dice para prevenir, justamente. Javiera, para anticiparnos. Ya. Elizabeth dice para ver cuánto aumentó en pandemia y buscar una posible solución. ¿Ya? Entonces, si nosotros miramos esa investigación, ¿sería una investigación básica o sería una investigación aplicada? De lo que leyeron. Ya. Micaela dice aplicada. Nicole, aplicada. Pamela, aplicada. Claramente es una investigación aplicada, ¿ya? Porque yo busco entonces esta información para poder realizar, ¿cierto? Intervenciones, acciones, programas, etcétera, ¿ya? ¿Cuándo hubiese sido una investigación básica? Cuando no tenemos idea de lo que es la obesidad infantil, ¿ya? Y nos estamos recién planteando factores de riesgo, ¿sí? Hoy día nosotros podemos a través de la literatura decir de que hay factores de riesgo asociados, ¿cierto? Y que esos factores asociados podrían estar al interior de la familia, ¿ya? Pero eso tenemos que investigarlo en un contexto pandémico. Por lo tanto, podremos tener cierta base teórica para. No estamos construyendo un concepto desde la nada, ¿ya? Y básicamente lo estamos haciendo para obtener respuestas que nos permitan generar acciones de intervención. Sigamos con el cuarto punto. Si yo quiero investigar entonces los factores de, a ver, dice Paulina, profe, pero aparte de querer resolver o prevenir una problemática, también esta se puede investigar solo para producir conocimiento, ¿verdad? Por supuesto, ¿ya? Puede que yo quisiera simplemente conocer una realidad, ¿ya? Pero esto hace la diferencia un poco, Paulina. Cuando un fenómeno, una realidad es poco conocida y yo solamente la quiero conocer, ahí conviene una investigación básica, porque yo simplemente necesito generar conocimiento, ¿ya? Cuando ya tenemos un marco teórico, evidencia empírica, etcétera, generalmente las investigaciones van a tender a ser aplicables, van a tender a buscar soluciones para. Y la justificación siempre va a estar basada en elementos que son de relevancia, pero no solamente relevancia social, relevancia metodológica, sino que también relevancia teórica, ¿ya? Por ejemplo, eh, 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 por ejemplo, la otra vez, bueno, la otra vez no, hace harto tiempo atrás, eh, estuve en una presentación donde se hablaba acerca de la adherencia de la población migrante a los tratamientos médicos en Estados Unidos, ¿ya? Se observaba que, por ejemplo, la comunidad latina, en específico mujeres latinas que tenían algún riesgo de cáncer uterino o cáncer de mamas, cuando se atendían en los sistemas de salud norteamericanos, tendían a no adherir al tratamiento, ¿ya? Entonces uno podría preguntarse, pero ¿por qué no adhieren si tienen algo grave? ¿Ya? Entonces se hizo una investigación cualitativa, porque hasta ese momento no se sabía por qué, ¿ya? Y descubrieron que las mujeres migrantes y latinas
que tenemos unas características culturales de mucho contacto físico, de mucho, ¿cómo se llama? Como calidez, ¿cierto? Cuando se enfrentaban al médico estadounidense, sentían un trato tan frío que hasta se sentían discriminadas, ¿ya? El trato con el médico era negativo, ellas lo percibían como algo negativo. Y por lo tanto, ese trato afectaba la adherencia. O sea, yo no sigo mi tratamiento, a pesar de que es muy grave, porque siento que el médico me trata mal, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, se quiso saber eso para conocer esa realidad particular, ¿ya? Posteriormente se hicieron más investigaciones que permitieron entender cuáles eran los aspectos específicos y luego cómo intervenir en esos aspectos, etcétera, ¿ya? Entonces, la investigación básica es el proceso predecesor a la investigación aplicada. Sí, yo creo que sí, ¿ya? Porque la investigación básica primero nos muestra un panorama. Esto es lo que existe, ¿ya? Y luego, a partir de esa investigación, yo puedo empezar a construir y utilizarla para algo, ¿ya? Bueno, el cuarto punto de la formulación del problema es evaluar la viabilidad. Quiere decir, ya, tengo un problema porque es algo que no se sabe, ¿cierto? Es un tema muy relevante, ya, porque yo podría mejorar la salud de los niños o podría establecer programas para mejorar la salud de los niños con obesidad, podría entregar técnicas de cuidado a los padres, etcétera. Pero ¿puedo hacer la investigación? ¿Es viable? ¿Es ejecutable? ¿Podré encontrar, por ejemplo, familias con niños menores de 6 años que tengan obesidad? ¿Cómo, cómo lo voy a buscar? ¿Tengo dinero para moverme por todo Chile para ir a entrevistarlos, observarlos? ¿Estas familias querrán participar y que yo observe sus comportamientos? ¿Tendré que pagarles un incentivo para que participen? No sé si me entienden, ¿ya? Entonces, una cosa es la teorización, formar la pregunta, encontrar que es muy relevante, pero otra cosa es llegar a decir, esta investigación yo la puedo hacer, la puedo ejecutar porque tengo los recursos para eso, humanos, económicos, de competencia, etc. ¿Ya? Y finalmente la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema, ¿ya? Saber qué es aquello que yo podría llegar a resolver con mi investigación, aquel elemento o conocimiento que no se sabe hasta hoy día y que yo podría llegar a resolver, ¿ya? Se podría acotar el rango de edad quizás para así reducir lo que se salga de lo viable, ¿ya? De hecho, por ejemplo, si uno acota más el rango de edad, es más difícil encontrar, ¿ya? Eh, pero si uno lo amplía, es como demasiado disperso. Entonces hay que estar jugando entre encuentro un rango etario más o menos. ¿Qué tendría que saber? Pensemos, ¿qué datos podría consultar para saber cuál es el rango de edad que yo debería investigar? ¿Cómo se le ocurre que se tome esa decisión del rango de edad? Se me ocurrió menores de 6 o habrá algún dato que me permita decir en este grupo etario es muy relevante este tema. No sé si me entiende la pregunta. El criterio de edad, ¿cómo se llega a establecer? Ya, Pamela dice la población que esté más afectada por el problema puede ser. Muy bien, Pamela. Lo que entonces podríamos hacer son revisar las estadísticas del MinSal respecto de la obesidad infantil y observar en qué grupo etario hay mayor cantidad de obesidad, por ejemplo. Entonces yo podría focalizar en ese grupo.
¿ya? Paulina dice por ser un grupo de riesgo. También yo podría decir, a ver, la obesidad afecta el crecimiento, ¿ya? Afecta el tema del desarrollo óseo. Entonces yo podría pensar, ¿cuándo ocurre como el pic, un pic de crecimiento? Ah, en tal momento, entonces yo voy a verlo antes. ¿Qué pasa antes? ¿Ya? Anaí dice, puede ser con una investigación cuantitativa, aparecer un porcentaje por edades y luego hacer uno cualitativo. Sí se puede, ¿ya? Se puede hacer investigaciones mixtas que determinen cantidades, evidencia más bien medible, pero también vincularlo con entrevistas, observaciones, etcétera, que haga que sea cualitativo. Sí. Nicole dice, viendo investigaciones anteriores y ver también en cuál no se ha investigado, también es un buen criterio, ¿ya? Poder decir, existe evidencia sobre esto en este rango, pero en este rango de edad no hay investigaciones. Por lo tanto, yo voy a escoger ese rango, ¿ya? Entonces, lo importante es que las decisiones que se van tomando van siendo como, no son de la intuición, son decisiones que están basadas en la revisión, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, lo que hemos hecho hasta este momento es construir el objeto, ¿ya? Porque lo primero que teníamos era una idea, primero teníamos un tema, ¿cierto? Un tema cualquiera. A partir de ese tema formulamos una idea que tenía una cierta forma, pero aún así era una forma un poco más vaga, ¿ya? Luego vamos delimitando el problema, ¿ya? Y lo delimitamos en términos de objetivo, en términos de una pregunta posible de resolver, analizamos por qué es relevante o no es relevante, luego vemos cómo podemos ejecutarla, con qué población, en qué grupo etario, y vamos estableciendo a través de un proceso eh, conceptual, establecer qué es lo que definitivamente vamos a investigar. Y probablemente lo que definitivamente investiguemos diste o se distancia bastante de la primera idea. ¿Ya? Muy bien. O sea, hasta ahora han estado delimitando un problema de investigación, cosa que no es nada fácil. ¿Ya? Bueno, ¿qué elementos a considerar en el planteamiento del problema? Debe ser preciso en expresar una relación entre dos o más conceptos, debe expresarse claramente y el planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, factibilidad de observarse en la realidad única y objetiva, ¿ya? Significa que si yo voy a observar factores de riesgo, ¿cierto? Asociados a la obesidad infantil, eh, tengo que buscar un método y un instrumento que me permita medir o tomar una prueba empírica de esos factores de riesgo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo yo podría llegar a medir el factor de riesgo? ¿Cómo se les ocurre un factor de riesgo familiar? ¿Cómo lo puedo medir o tomar de la realidad? ¿Mm? ¿Queda claro eso, no? Ya, muy bien, Paulina. Depende del paradigma de nuestra investigación. Ya, muy bien. Desde un paradigma cuantitativo, ¿cómo yo puedo tomar o realizar una prueba empírica que me permita obtener estos datos de la realidad, de cuáles son los factores de riesgo asociados a la obesidad infantil? ¿Cómo se les ocurre? No sé si me entienden con eso de la prueba empírica y esas cuestiones.
Una encuesta de expertos, muy bien, muy buena idea, Anaí. Yo podría ni siquiera observar familias, ni siquiera entrevistar a los papás, ni siquiera observar a los niños. Lo que yo podría hacer es encuestar a expertos en la temática. Pensemos en nutricionistas, nutriólogos, psicólogos infantiles que atiendan el fenómeno de la obesidad infantil y hacerles encuestas a ellos respecto de cuáles son los factores de riesgo familiares que están asociados a la enfermedad. Muy bien, es una buena estrategia. Podría, como dice Pamela, establecer estadísticas. Claro, podría crear un instrumento, un cuestionario, una encuesta, aplicárselo a una muestra muy grande de familias con niños con obesidad y estadísticamente establecer cuáles son esos factores comunes, ¿ya? Por ejemplo, si yo le aplicara la encuesta a 200 padres, ¿ya? Y encontrara que el 80% de esos niños pasan alrededor de 5 horas diarias en el televisor. Ustedes podrían decir de que la exposición al televisor es un factor de riesgo para desarrollar la obesidad infantil, si el 80% de los hijos, sí, hay ahí un criterio estadístico, ¿ya? Entonces tomamos esta gran cantidad de personas, le aplicamos un instrumento, esos elementos que se repiten, vamos a decir que son factores de riesgo, porque son predisponentes, son factores que la mayoría comparte y que la mayoría tiene el mismo problema, por lo tanto yo voy a decir sí, voy a decir, en mi investigación logré indicar de que la exposición más de 5 horas en la pantalla o frente al televisor es un indicador de sedentarismo. Un niño que está 5 horas pegado en la tele, un niño que no está jugando, que no se está moviendo, que no está haciendo actividad física. Por lo tanto, sí puedo establecer eso. Muy bien. A través de encuestas, muestreos, claramente. ¿Ya? Todas esas alternativas son buenas. Muy bien, ¿eh? Tienen bastante razonamiento investigativo, me gusta. Ya, los objetivos de investigación. Estos objetivos señalan lo que se aspira en la investigación, deben expresarse con claridad, pues son las guías del estudio, ¿ya? Deben ser claros, precisos. ¿Qué es lo que yo quiero? O, ya, si la pregunta es, ¿cuáles son los factores de riesgo familiares asociados a la obesidad infantil en familias con niños menores de 6 años en la comuna de Temuco? Ya, así de específico, ¿ya? El objetivo va a ser identificar los factores de riesgo para la obesidad infantil en familias con niños menores de 6 años de la comuna de Temuco. ¿Ya? Así de específico tiene que ser porque es lo que yo finalmente, cómo voy a evaluar si logré o no mi investigación. ¿Ya? Y las preguntas de investigación orientan hacia las respuestas que busca la investigación. ¿Ya? Las preguntas no deben utilizarse en términos ambiguos ni abstractos, tienen que ser tan específicos como el objetivo, ¿ya? ¿Qué requisitos tienen estas preguntas? Que no se conozca la respuesta, obvio, ¿cierto? Que eso que no se conozca la respuesta nos dice que hay un vacío, que hay una laguna en el conocimiento. Si ya se conocen, no vale la pena realizar la investigación. Que puedan responderse con evidencia empírica, ¿ya? O sea, que yo pueda aplicar el método científico para obtener información de la realidad y responder a la pregunta. O sea, si yo me pregunto cosas que son como, no es abstracta la palabra, si me pregunto cosas que no se pueden captar con la evidencia empírica, no son preguntas de investigación, ¿ya? Que impliquen usar medios éticos, ¿cierto? Porque yo podría poner unos niños como en un reality y dejarlos que coman sin ningún tipo de control a ver quién se hace obeso. Eso podría ser una cuestión terrible, ¿cierto? Dañar la salud de un niño a propósito. Que sean claras, ¿ya? Que el conocimiento que se obtenga sea sustancial, o sea, que aporte algo realmente importante al conocimiento, ¿ya? Bueno, lo que hizo Watson con el pequeño Albert nos dista mucho de mi experimento de los niños.
Bueno, y aquí hay algunos tipos de preguntas que tienen que ver con esto, precisión, ¿cierto? De qué tipos de preguntas puedo plantearme. Puedo plantearme preguntas que son de existencia y esas preguntas tienen que ver cuando no sabemos nada o muy poco acerca de algo, lo primero que nos planteamos es si existe o no, ¿ya? ¿Existe el trastorno por déficit atencional con hiperactividad en estudiantes mapuches? ¿Pueden los niños aprender a sumar usando Facebook? Ya, esas preguntas son de existencia, pero les falta bastante en términos de especificidad. Preguntas de descripción o clasificación. ¿Cuáles son las características de la personalidad de los estudiantes de psicología? Para precisarla podría ser, ¿cuáles son las características de personalidad de los estudiantes de psicología del ingreso 2021 que asisten a la Universidad Católica de Temuco? Ahí, mucho más preciso. ¿Cuánto tiempo le toma a un alumno estudiar para aprobar un curso? ¿Ya? Tal vez eso requiere todavía trabajo. Preguntas descriptivas, comparativas. ¿Los estudiantes urbanos tienen mejor rendimiento que los estudiantes rurales? ¿Las mujeres poseen más habilidades sociales que los hombres? Preguntas de composición. ¿Cuáles son los factores principales que hacen mejorar el rendimiento académico? Esos son distintos tipos de preguntas. Más preguntas. ¿Existe relación entre sacarse selfies con el egocentrismo? ¿Se relaciona la baja participación en clases con un vocabulario escaso? Preguntas de causalidad y causalidad comparativa. ¿Estudiar en grupo mejora el rendimiento obtenido en una prueba? ¿Estudiar en grupo mejora el rendimiento que estudiar en solitario? Preguntas de causalidad comparativa que postulan interacción. Los estudiantes varones alcanzan mejor rendimiento que las mujeres en carreras orientadas a las matemáticas, pero no en carreras de ciencias sociales. ¿Se dan cuenta? Las preguntas que se pueden hacer pueden ser de distinto tipo, ¿ya? Así como que preguntas muy simples como ¿existe esto? Ya, a otras como, si ya sé que existe esto, puedo decir, en este grupo se da mejor que en este grupo, pero en esta condición y no en esta. ¿Se dan cuenta? Son como cada vez más complejas y más complejas, ¿ya? Ahora, lo que conviene luego de la pregunta y en esta lógica de la investigación porque ya cuando formulamos el problema, planteamos la pregunta, el objetivo, y justificamos por qué es un problema, analizamos la viabilidad, evaluamos el conocimiento deficiente, ya tenemos listo el problema. Ese fue nuestro momento lógico, el momento lógico, donde yo me hago muchas preguntas acerca de lo que quiero investigar hasta que llego y digo, esto es lo que yo quiero investigar, ¡pa! ¿Ya? Entonces luego viene el momento metodológico, donde yo digo cómo voy a investigarlo, ¿ya? Entonces, si dijimos, vamos a investigar cuáles son los factores de riesgo, bueno, hasta la formulación del problema, todo eso se considera la construcción del objeto de conocimiento. Hasta ahí, yo recién puedo decir, ya sé lo que quiero investigar, sé cuál es mi unidad analítica. El objeto es, y la pregunta, o materializada en la pregunta, es la columna vertebral de mi investigación, ¿ya? A partir de esa pregunta yo planteo el cómo, y el cómo es el método, ¿ya? Y el método establece, ¿cierto? Una serie de reglas, ¿cierto? O de pasos sistemáticos, ordenados, claros, replicables, etcétera, que nos guían a formular problemas científicos. O sea, de partida, si yo no puedo aplicar el método científico, no estoy hablando de investigación científica. ¿Ya? Por lo tanto, el método nos guía, nos orienta a plantear problemas científicos y a plantearnos y contrastar hipótesis científicas. ¿Ya? Por lo tanto, siempre que queremos investigar, tenemos que pensar cómo yo puedo contrastar mi hipótesis, es decir, tomen, ahí está, prueben si es correcta o es falsa. Ya, lo voy a hacer, voy a tomar esto de la realidad y voy a obtener conclusiones. Y voy a decir, sí, estabas bien, es verdadera, o no, estás mal, es falsa. No sigas por ahí, ¿ya?
Entonces viene ahora el momento metodológico cuando establecemos el cómo, ¿ya? Y el momento metodológico con el momento técnico son momentos que van de la mano, porque yo voy a decir el cómo, por ejemplo, si quiero decir eh, estudiar en grupo mejora más el rendimiento que estudiar en solitario, ¿cómo puedo llegar a estudiar eso? ¿Cómo puedo obtener información empírica acerca de eso? ¿De qué manera? Ya, llevándolo a la práctica, dice Elizabeth. ¿Cómo se te ocurre, Elizabeth, llevarlo a la práctica? ¿Cómo yo puedo llegar a distinguir si estudiar en grupo mejora el rendimiento versus estudiar solo? Esa es la pregunta. Así que... Podría ponerme a estudiar con amigos y después sola y comparar si entendí más sola o con amigos, o también, eh, ¿cómo se llama? Anotar apuntes también, podría ser importante. Si anoté un poquito más estando con amigos, anotar un poquito más estando sola. Ok, ya. Entonces, como experimentar un poco. Es tomar un grupo, ¿cierto? O tomar una misma persona que para un curso estudie sola y que para otro curso estudie en grupo, ¿cierto? Ya, a ver, Anaí dice que un grupo estudia un tema y lo mismo una persona pero sola, luego hace la misma prueba y ver quién tiene mejor rendimiento. Ya, eso es una prueba empírica. Es decir, ya, yo voy a ver que hagan, que cumplen la condición, ¿cierto? Que estudien en solitario, que estudien en grupo, pero la prueba empírica es medir esa diferencia. ¿Cómo la mido? Con una prueba teórica. Y el que tenga mejor nota, obviamente, va a ser el que tuvo mejor rendimiento, ¿cierto? Midiendo con el método experimental, dice Felipe. Ya, o sea, yo podría como profe decir, a ver, vamos a dividir el curso de bases epistemológicas. La sección uno va a estudiar sola y se le va a prohibir enviarse correo, WhatsApp, juntarse, etc. Y la sección 2 va a estudiar solamente de forma grupal. No va a tener permitido estudiar solo, por lo tanto, siendo muy extrema, los voy a encerrar en un lugar donde estén obligados a interactuar. Y al final del semestre voy a comparar los promedios obtenidos de cada grupo y voy a decir, wow, parece que estudiar en grupo mejora el rendimiento. ¿Ya? Dicen ahí, si a través de la comunicación retuvieron más la información que estando solos. Claro, entonces puedo utilizar un experimento. Si yo ocupo un diseño, como dice Felipe, un experimento y divido un grupo en esto y un grupo en esto, y a esto les pongo esta condición, al otro otra condición, eso es un diseño experimental. O sea, mi método va a estar planteado para un diseño experimental. Si lo que yo voy a hacer es aplicarles un instrumento, por ejemplo, yo podría preguntarles en una encuesta, ¿cómo sueles estudiar? Solo, ya, con amigos, ya. Entonces, me valgo del autorreporte, de lo que ustedes digan, si estudian con amigos o solo. Pamela dice, es muy subjetiva la pregunta. Y sí, a esa pregunta le faltan elementos, ¿ya? Porque ustedes creen que es lo mismo comparar el rendimiento en el curso de bases epistemológicas que en el curso de procesos cognitivos o neurocognitivos, ¿cómo se llama? ¿Procesos neurocognitivos? ¿Será lo mismo estudiar solo o acompañado en esos cursos tan diferentes? ¿Ya? O sea, habría que precisar en qué curso, en qué nivel, qué tipo de estudiantes, serán estudiantes de básica, serán estudiantes de universidad, ¿ya? Entonces, ese momento metodológico nos plantea el cómo lo voy a resolver, qué voy a hacer para probar mi hipótesis. Entonces, yo hago un estudio experimental, no, hago un estudio descriptivo, por lo tanto me valgo de encuestas, ya. Hago un estudio correlacional, entonces aplico esto y aplico esto, ¿ya? Eh,
Y obviamente a partir de ese momento metodológico y técnico establezco qué instrumento voy a usar para medir ese atributo o medir la variable o las variables que me interesan. Acá, ¿cuáles son las variables? Rendimiento académico y modalidad de estudio, individual o colectivo, ¿ya? Y posteriormente aplico, ¿cierto?, la prueba empírica y la analizo y obtengo datos, ¿cierto? Los analizo y obtengo conclusiones. Y esas conclusiones las comparo con el marco teórico que tuve al principio, ¿ya? Entonces, si yo pensaba, por ejemplo, que estudiar en grupo facilita el rendimiento y yo encontrara que no, que los que estudian solo les va mejor, tengo que empezar a pensar por qué se dieron estos resultados. ¿Qué falló? ¿Falló algo en el método que escogí? ¿Falló en cómo definí las variables? No sé, ¿ya? O si por el contrario se probó que sí, que las personas que están en grupo, que yo dije, tuvieron mejor rendimiento. O que se cumplió, ¿por qué? Bueno, porque lo que se nos señala, Juanito, en el 2006, sobre el aprendizaje colectivo, que es colaborativo, facilita el anclaje, los conocimientos, ya, y lo interpreto. Y obviamente cuando ya tengo esas conclusiones, aparece el momento comunicativo. Yo doy cuenta de mis hallazgos, de mis resultados, a través de un artículo científico, a través de una tesis, a través de una presentación en un congreso, etc. ¿Ya? No sé si les fue quedando más o menos claro un poco esto de la construcción del objeto de investigación y cómo eso se ancla o se conecta con el método científico. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Preguntas, dudas, comentarios, si siguen ahí. Profesora, una consulta, ¿el método Sí. cuantitativo puede llegar a fallar por la falta del método cualitativo? No, yo creo que son, como les señalaba al principio, em, Complementario. son paradigmas, son formas de ver los fenómenos de manera distinta, ¿ya? Cuando yo me planteo desde un paradigma cuantitativo, sí o sí el método y los instrumentos son cuantitativos, la pregunta es cuantitativa, la hipótesis, todo es cuantitativo, porque es como una forma de ver el mundo. Si yo me planteara algo cualitativo, es otra manera de ver el mundo, ¿ya? O sea, yo sé, por ejemplo, que no puedo aplicar un cuestionario, porque el cuestionario lo que hace es establecer conclusiones generales, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy enseñando, o sea, si el sistema de educación fuera diferente, eh, asumiendo que todas las personas aprenden de manera distinta, desde un paradigma cualitativo, yo debería ser capaz de generar una forma de captar qué tanto aprendieron de manera particular para cada uno. Cada uno aprende de manera distinta, por lo tanto, yo digo, no puedo aplicar un cuestionario o una prueba común para todos. Tengo que aplicarla para cada uno en su particularidad, ¿ya? Como dicen ahí, el cuantitativo generaliza, el cualitativo analiza uno por uno porque es desde la interpretación de la subjetividad. Ya, muy bien. Ricardo levantó la mano. No, sí, que lo que pasa es no, que reformulo la pregunta, que la haya formulado mal. Ya, lo que pasa Ya. es que pongamos, te había dado un ejemplo que decía, ¿qué pasa si de repente la encuesta que queríamos hacer, nosotros tenemos una percepción, pongamos, de que por Ujú. esto puede ser que los niños no rindan de tal forma y no salió, la encuesta salió diferente a lo que pensábamos. Entonces nosotros Ya. para poder investigar eso, el por qué, ahí se utilizaría el cualitativo, como para ver, por ejemplo, ya salir ya de las generalizaciones y sino que meternos más a fondo, como al tema más individual, como averiguar, por ejemplo, el por qué realmente esto pasa y por qué esto no. Puede ser, puede ser como, no sé si lo hablé con ustedes, parece que fue con la otra sección. Cuando termina el proceso investigativo y yo tomo ciertos los datos, los analizo, establezco conclusiones, los vinculo con la teoría, ese proceso no solamente uno llega a decir, wow, mi hipótesis era correcta o no, me equivoqué, ya, sino que también permite
y debe generar nuevas preguntas. Entonces, tal vez lo que tú estás señalando, Ricardo, refiere a más bien a que claramente yo podría decir, wow, esto es lo que pasa, pero yo necesito entonces profundizar en mi caso específico. Y luego hago otra investigación cualitativa donde profundizo en casos particulares para conocer esos aspectos más subjetivos. Puede ser eso, ¿ya? Y bueno, y también investigaciones que son cual y quanti, que son mixtas. Entonces yo podría hacerla en varias etapas. Entonces en una etapa aplico un instrumento cuantitativo, mido, etcétera. Y en una segunda etapa hago algo cualitativo, profundizo, etcétera. ¿Ya? No sé si ahí respondí tu pregunta. Ya, perfecto. ¿Más preguntas, comentarios? Profe, ¿va a haber revisión del cuestionario la próxima semana? Sí, podemos dar un espacio para eso, ¿ya? Hasta hoy día estaba abierto el de con el objeto de investigación y el de método científico todavía no lo subo, ¿ya? Porque quería subirlo con las dos secciones juntas. Así que yo creo que lo voy a subir hoy día en la noche o mañana, ¿ya? Pero darles bastante tiempo para responder el de método científico. Sí, eso. Ya, chiquillas y chiquillos, acuérdense que para cada semana va a subirse la lectura, la cápsula y luego de la clase, después de la clase, los cuestionarios, ¿ya? También señalar que estoy subiendo debates, ya espacios de debates donde ustedes pueden anotar sus preguntas. Creo que en uno de los debates una de sus compañeras escribió una pregunta y yo ya le contesté, entonces para que si hay alguien más que cuando esté leyendo se le ocurren nuevas preguntas, las vaya poniendo, porque ahí yo de repente en mi tiempo libre me meto y contesto las preguntas. ¿Ya? Eso, lo dejamos por hoy. Entonces, que tengan un excelente fin de semana, que descansen, que recarguen pilas y nos vemos la próxima semana para ver ya otro contenido. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a recuperar la clase que tenemos pendiente? Yo le pedí a la profesora Silvia que pudiera trabajar con ustedes método científico durante la hora mixta, ¿ya? Así que dijo que lo iba a hacer esta semana. Creo que tienen en la tarde. En la tarde probablemente van a ver método científico. Sí. Así que por favor lleven sus preguntas para optimizar el tiempo. ¿Ya? Eso, que estén muy bien, cuídense.